Sean bienvenidos a la siguiente clase de literatura en esta segunda parte del curso, ya prácticamente de cuarto semestre. Y pues bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, que fue en la situación de las corrientes literarias. Recuerden que ya definimos qué pasa con una corriente, cómo se conocen las corrientes y también alcanzamos a ver la clase pasada hasta el movimiento del romántico. Vamos a retomar algo importante en este caso y nos vamos a percatar de que siguen todos una línea. Si ya habíamos visto que incluso el abuelo ayudaba al nieto y el nieto se rebelaba contra el papá y que así va en este tipo de corrientes literarias, pasa exactamente lo mismo con la situación de los sentimientos. ¿Por qué? Porque recordamos que entonces hablábamos del neoclasicismo como lo principal es la razón, ¿no? El cuestionarte, el poner al hombre como el centro, y después entonces viene el movimiento del romántico en el cual te dice, no, 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 lo importante son los sentimientos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con este movimiento romántico? Pues también va a tener un acabose, como todo en la vida, pues sencillamente va a concluir. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, si el romántico se opone a la razón del neoclásico y el neoclásico se opone a la oscuridad de la Edad Media porque lo veía muy como Dios y todo esto, entonces lo mismo pasa con el siguiente movimiento, ¿no? El romanticismo prácticamente es como un globo, una esfera en la cual se encierran los escritores dentro de su propio mundo, olvidando todo el exterior, olvidando toda la parte del contexto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un movimiento totalmente nuevo, que si entonces nosotros dijimos el romántico es un globo que va viajando en su propio ritmo, se encuentra contra una espina muy, 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 muy fuerte que la vamos a conocer con el nombre de realismo. El realismo surge a partir de un movimiento contradictorio contra el romántico, porque van a decir, bueno, no basta con que todo sea del color que yo quiero, donde solamente sean los sentimientos. No, el escritor debe de enfrentarse a la realidad, debe darse cuenta que no está aislado de este contexto social y entonces debe de empezar a escribir de una manera mucho más real, ¿no? Es una corriente estética, obviamente, tiene una ruptura con el romanticismo porque tienen una ideología totalmente diferente y entonces digamos que empiezan a escribir sobre otro tipo de aplicaciones, bueno, de aplicaciones de historias como tal, ¿no? Aquí tenemos en parte de la historia, o sea, hacia el año de 1825, empieza por lo tanto a ser una novela más descriptiva. Si bien el romántico también desarrolló la novela, el realista la lleva a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque empiezan a poner descripciones, hagan de cuenta, novelas de 4 o 5 hojas de cómo caminaba una señora, descripciones de 3 o 4 páginas en las cuales decían cómo era la calle. O sea, comienzan ya a olvidarse de esta esfera idílica que tenía el romántico y empiezan a centrarla ya más a la parte real, ¿no? Y entonces digamos que por esa razón estos cuates vienen a romper toda esta idea que tenía el romántico y entonces comienzan a hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? Ellos estos decían, ok, si el romántico representó el amor idílico, el de la oscuridad, los monstruos que me persiguen en la noche, entonces el realista va a decir, no, 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 vamos a representar exacta y completamente y con sinceridad cuál es el ambiente social de la época en que vivimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe ser una reproducción muy sencilla. ¿Por qué? Porque todos la comprendan. Y si el romántico entonces se interesaba en poner figuras literarias, en mostrar palabras un poco más impresionantes, en este caso el realista no, empieza a bajar un poco el lenguaje, por decirlo, y aterrizarlo a una especie de lenguaje en la cual todos le entendieran, porque entonces va a decir la gente, no se va a hablar de, oh, mi cielo, ¿cómo estás? No, 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 se va a hablar de una manera en cómo se hablan todas las personas. Entre las características importantes, pues obviamente vamos a tener que procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad, las cosas como son, si hay personas borrachas, empieza a ser personas borrachas como sus héroes principales, obviamente se empieza a declinar un poco olvidándose de lo sentimental y entonces, ¿qué es lo que busca entonces el movimiento del realismo si no es la parte sentimental? Pues el reflejar la realidad individual, o sea, el famoso devenir histórico que tal vez han escuchado en sus clases de historia, es lo que busca reflejar el realismo, no solamente quedarnos con esta imagen de que todo va a ser bonito y la situación, no, no sé, o sea, aterriza como tal, ¿no? La descripción, como decíamos, se vuelve una parte importante de estos perfiles, los personajes son detallados a conciencia y nos vamos a dar cuenta que incluso las novelas de los realistas se ubican en lugares cotidianos, escuelas,
vecindades. Entonces digamos que como que empieza a exponer hasta problemas de tinte más político, o sea, darte cuenta que el ser humano no solamente se preocupa por el amor, sino también por su sociedad, ¿no? Empieza entonces a darse cuenta que también el ser humano sufre de hambre y que es un tema importante que se estaba viendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que la lengua ya empieza a ser un habla muy común, ya empieza a hacer meter coloquialismos, a meter apodos, o sea, no vamos a hablar de Dulcinea del Toboso como en Don Quijote, sino de Doña Chuy, de Marianela, o sea, ya empiezan a aterrizarlo como a una parte más de interacción social con todas las cosas que rodean al ser humano, ¿no? En este caso, el realista se vuelve como pues más que como escritor, como una especie de científico, por decirlo de alguna manera. Obviamente, si esto lo escucha algún experto en literatura, pues ya estaría satanizando mi posición, pero empieza a ser como una especie de científico que analiza a los personajes y los empieza a reproducir de una manera como si estuviera en un laboratorio literario y empieza a ver qué es lo que pasa si los mueve de ambiente, si los mueve para acá, los males que lo aquejan dentro de la sociedad, y digamos que de esta manera el realista empieza a transmitir ideas pero de forma más verídica, o sea, ya no las sentimos alejadas, porque seamos sinceros, leemos Drácula, leemos Bram Stoker, de Bram Stoker, escuchamos la canción que les recomendé en el video pasado, la de Bodas Negras, que ojalá la hayan escuchado, y es un amor que nos queda con... pues yo creo que por mucho que la ame no voy a ir a desenterrarla, profe. Exacto. Y es lo que pasa en esta situación del realismo, ¿no? Los autores importantes empiezan a ser Benito Pérez Galdós con la novela Marianela. Vean, ya se llama Marianela, o sea, ya es un nombre común y corriente. No estamos hablando de La Dama de las Camelias, o sea, de ese tipo de títulos. Las cuitas del joven Werther. No, ya aquí ya no sé, ya se pierde como tal, ¿no? Uno de los importantes fue Gustave Flaubert. Gustave Flaubert fue de los importantes autores del realismo con su obra Madame Bovary, ¿no? Que habla totalmente sobre una situación muy diferente a las románticas como tal. Incluso otro de los importantes es Fedor Dostoyevsky en Rusia, que tiene una novela que se llama Crimen y Castigo, que aquí trata sobre un sujeto que asalta a una viejita, le roba sus joyas y después las tira al río para que no lo descubran, pero empieza a sufrir un ataque pues obviamente psicótico de que todos lo persiguen y todos los demás lo siguen ya con una situación muy diferente a la situación que hubiera dicho un romántico, ¿no? Entonces digamos que aquí finalmente el final es trágico y pues bueno, ¿no? Digamos que aquí estamos con el realismo. A los autores importantes del realismo encontramos, por ejemplo, Juan Valera con su obra Pepita Jiménez, que aquí es donde nos damos cuenta lo que les comento. Ya no son nombres de personajes así de nombres rimbombantes, sino que encontramos pues, a una Pepita Jiménez. Aquí empieza una de las primeras escritoras grandes, Emilia Pardo Bazán, con Los Pasos de Ulloa o La Cuestión Palpitante también, de los famosos que van a encontrar en su guía de ingreso a la universidad, Benito Pérez Galdós, su obra importante, Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, La Fontana de Oro, o sea, ya chismes, o sea, señoras chismosas que andan ahí siendo las principales protagonistas de las obras. Otro fue Leopoldo Aras Clarín con La Regenta y su único hijo, que habla sobre una infidelidad bien loca, y entonces nos damos cuenta de que este movimiento del realismo tiene un apogeo más grande. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en algún punto todo mundo se cansa de la situación amorosa y pues viene la parte de aterrizarlo, ¿no? Incluso vamos a tratar de verlo como una especie de enamoramiento, donde por ejemplo tenemos una edad media, aquí una edad media, vamos a compararla con tu exnovia, o sea, aquí está la exnovia, o sea, una edad media, una edad oscura en la cual tú ya no quieres mostrarla, o sea, ahí estaría tu exnovia, ¿no? O sea, no quiero que se vea, ahí está la edad media, todo el oscurantismo, después vendría la razón con el neoclásico, o sea, de no, ahora lo que importa entonces soy yo, ¿no? Entonces, como ya me va a importar la razón, entonces voy a preguntarme si lo hice bien y adiós el amor y entonces ya no creo en eso, y entonces viene tu parte de raciocinio y después se muere por tu parte romántica, o sea, en la cual vuelven otra vez los sentimientos, te vuelves a enamorar, ahora sí está perfecto y supongamos que después te das cuenta que es exactamente lo mismo y vendría tu parte realista. Entonces ahí es donde viene esta situación un poco, repito, lo hago como para que recordemos un poco más, si esto lo ve alguna otra persona
experta en literatura, pues va a decir que tal vez estamos mal, pero sencillamente así sería, ¿no? O sea, el neoclásico, vamos por la razón, el romántico, vamos por los sentimientos y finalmente tómala, aterrizas a que entonces te volviste a enamorar. Entonces vamos con esta parte, serían los importantes y algo que de aquí deriva muy bien. El realismo da luz a otros dos hijos. Pues unos van a decir que es uno, ¿no? ¿A qué me refiero con dos hijos? El realismo evoluciona en algunos países y da como resultado un naturalismo, que es un realismo, pero llevado más allá. Entonces, hagan de cuenta, si bien es cierto que el realismo surge en Europa, hay algunos otros países que por lo tanto lo copian y lo llevan a un extremo más grande, conocido como el naturalismo. Algunas personas llegan a mencionar que el realismo se crea porque a la literatura le dio celos que se haya inventado la cámara fotográfica. De repente bastaba con un clic, salía la foto en unos minutos y entonces lo captaba la realidad y entonces a la literatura le da celos de que una cosa tan simple como una máquina recree mejor los paisajes y entonces por esa razón empieza a surgir el realismo, ¿no? Eso es lo que se menciona en alguna situación. Y así como surge el realismo, entonces el naturalismo deriva precisamente de este realismo, es como su hijo mayor y entonces lo que pasa es que dice, a ver, ok, está bien representar la realidad, pero también hay que representar cómo es el hombre natural, o sea, el hombre fuera de su cuestión social, el hombre que se sale de sus parámetros para poder vivir bien, es decir, cómo reacciona el hombre a sus instintos, ¿no? Y entonces quiere decir que hablamos de naturalismo no porque se alabe a las plantas, a los árboles, no, 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 porque vemos al hombre en su naturaleza como tal. Para este entonces también se escribió esta parte del evolucionismo de Darwin, de todo esto, parte de la genética, de Gregorio Mendel, toda esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Francia comienza con escritores naturalistas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a presentar al ser humano, pero sin albedrío, ¿no? O sea, aquí, ¿qué es lo que nos va a decir? Vaya, pues, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera. Entonces, el naturalismo te va a decir, si tu papá entonces es mariachi, aquí estás, entonces tú forzosamente vas a ser mariachi y por mucho que intentes cambiar, no vas a poder. Tu destino es ser mariachi porque, ahora sí que como la frase del Gatorade, porque está en ti. Y digamos que aquí viene la parte importante. Como se empieza a hablar de un cientificismo, de una genética, entonces el realismo, el naturalismo lo toma y vean esta palabrita. Es decir, al ser humano lo determina su herencia genética y nos da como una especie de depresión porque entonces nos está diciendo que el ser humano no cambia, que el ser humano no puede cambiar. ¿Y qué es lo que pasa? El naturalismo presenta así a este ser humano sin albedrío. ¿Qué significa la palabra albedrío? Que yo elijo mi destino, que yo puedo decidir si soy bueno o malo, pero en este caso el naturalismo te va a decir no, o sea, tú no puedes decidir. Tú ya vienes con una herencia genética marcada y entonces el medio en el cual tú vives es en el que te vas a desarrollar. Entonces, si tu mamá se embarazó a los 15, tú también te vas a embarazar a los 15 y vas a repetir el mismo círculo. Y así de las cosas que te quejas de cómo es tu papá, vas a hacerlas tú igual. ¿Por qué razón? Porque está en ti, porque es tu herencia genética y no, por mucho que luches no vas a salir de ese medio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sencillamente eso es lo que estaba en apogeo para tal como la literatura, ¿no? Tal vez vino a influir, algunos mencionan el famoso evolucionismo físico de Darwin, social de Herbert Spencer, que ya lo han de haber visto en sociología, y digamos que entonces viene a toda esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los escritos de los naturalistas tratan de reflejar esta condición humana, ¿no? Es decir, que a mí me va a determinar la herencia genética y las trabas sociales. Entonces, los problemas que refleja el naturalismo es el alcoholismo, la prostitución, la pobreza, la violencia y un entorno social material en el cual el individuo está dentro y que no va a poder desarrollar, ¿no? El naturalismo tuvo tal apogeo
que incluso se evolucionó en una corriente filosófica que se conoció como determinismo. Y entonces digamos que por esa razón el realismo partía de una observación de la realidad. Entonces digamos, es como te, bueno, lo que les decía de la parte científica. Vamos a observar cómo se porta el ser humano. El realismo, cierto, recupera la realidad, pero se olvida del factor natural del ser humano. Es decir, cómo se porta de esta manera y refleja los instintos más primarios y brutales que puedo tener como ser humano, ¿no? En este caso, digamos que el ser humano como tal, entonces está determinado por estas fuerzas naturales y que la humanidad sencillamente no va a controlar, ¿no? Les decía entonces, el hombre va a aflorar más por sus instintos y por sus pasiones y sencillamente el naturalismo, su objetivo va a ser el de reproducir la realidad, pero con imparcialidad, es decir, no estoy a favor ni en contra, pero la realidad es esta. ¿Por qué? Porque el hombre tiene en su naturaleza esto, ¿no? Si hay alguna forma de diferenciar al realismo, es que el realismo, cuando leemos una novela realista, trata de meter una situación moral, es decir, como, ok, sí pasa esto en la realidad, pero está mal, entonces no robes viejitas porque te vas a sentir mal y eso es lo que diría el realismo, o sea, no niega la realidad, pero te trata de educar y en cambio los escritores naturalistas van a decir, no, 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 esto es el instinto y si tú hiciste una cosa mal, vamos a volver a hacerla mal y después vas a volver a hacerla mal, ¿por qué? Porque las emociones o las condiciones sociales van a regir tu conducta. Lo que les decía, tal vez el ejemplo un poco tonto, tu papá es mariachi, entonces tú vas a ser mariachi y hagas lo que hagas, vas a terminar de esa manera. Y en realidad se vuelve como una parte muy, ¿cómo decirlo?, muy triste, muy depresiva, porque entonces digamos que aquí se basan en toda esta situación, ¿no? Puede ser que encuentren alguna confusión, por ejemplo, hubo escritores que pertenecían al realismo, pero también se inclinan por el naturalismo. En este caso, por ejemplo, una es Emilia Pardo Bazán, la que encontramos acá, con sus obras Un viaje de novios, La puchera, José María de Pereda. O sea, estos dos que también pueden ser del realismo, digamos que los encontramos en estas, ¿no? También vean, Benito Pérez Galdós navega entre las dos corrientes porque no estaban separadas. Si bien el naturalismo es hijo del realismo, pero van por esa situación, ¿no? De los importantes que podemos recordar en Rusia, León Tolstoy con La guerra y la paz, Ana Karenina, que es una novela que está bien loca de una señora rusa que anda ahí con dos, pero pues bueno, mejor deberían de leerla ahí, por esta es genial esa. Francia, vean Honoré de Balzac, también es uno de los importantes. Uno que escribe cuentos muy buenos, Guy de Maupassant, tiene un libro que se llama Bola de Cebo. Entonces, desde ahí habla incluso de la naturaleza del ser humano, ¿no? Cómo los niños pueden maltratar a otro niño porque sencillamente no tiene papá. Entonces, ese cuento lo pueden encontrar en internet, así si lo ponen como El papá de Simón. Entonces, así de Guy de Maupassant, van a verlo, es un cuento muy, muy bueno, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el naturalismo? El naturalismo, aquí encontramos a los autores, vemos Emil Solá, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, que es latinoamericano, con cuentos de la selva, cuentos de amor, locura y muerte, el que les decía de Guy de Maupassant, viene con una situación muy importante. El naturalismo también sucede en México. ¿Y a qué me refiero con que también sucede en México? Que hubo escritores, por ejemplo, Federico Gamboa escribe una obra que se llama Santa, que está totalmente loca, ¿no? Vamos a ver por qué, pero les explico la siguiente situación. El realismo da como hijo al naturalismo, ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? En México se da también un movimiento naturalista. ¿Y qué pasa con México? Pues en México se empieza a ver este método científico como la novedad, el observar, el experimentar y todo eso. Entonces los escritores comienzan a ser bombardeados por estas famosas leyes de la naturaleza en persona. A cada acción corresponde una reacción y entonces van a decir que el hombre no rompe su naturaleza. Y entonces el lenguaje es apegado a esa naturaleza como tal y entonces ¿qué nos queda? Exhibir al ser humano como en verdad es. Y el mejor libro que representa esta parte natural es Santa de Federico Gamboa, que es una novela que está bien enferma. Santa es una chavita que muy, 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 muy guapa, muy bonita desde niña, entonces digamos que se mueren sus papás, se queda al cuidado de la abuela y sus hermanos, y pues la niña se queda en casa a lavar, cocinar y todo lo que le digan. De repente un día se despierta y se da cuenta que está manchada su sábana de sangre, le llegó su primer periodo y pues entonces le dice, abuelita, mira lo que me pasó y pues tómala, la abuelita le pone una variza
porque de esas cosas no se debe de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Santa? Pues se queda así como, ah, caray, pues qué fue lo que pasó, ¿no? Una de sus amigas le explica qué es lo que está sucediendo, qué es su regla y todo eso. Cuando llegan sus hermanos, la abuelita la acusa, sus hermanos le vuelven a pegar porque esas cosas no se hablan, y entonces Santa se queda con esa idea, ¿no? De las cosas que son totalmente, que no se deben de hablar. Total, pasa el tiempo, llega un regimiento de soldados, Santa se deja enamorar por uno, el cuate le dice, pues tú allá, tú acá, vente, pues vamos a hacer cosas. Santa no tiene ni una mendiga idea de qué es a lo que se refiere el soldado, lo siente que es natural, y pues entonces, pues tienen relaciones, que es no una vez, sino varias veces, el regimiento de repente desaparece, pues como soldado se va a otro lugar, y pues Santa se queda embarazada. Obviamente se da cuenta que no puede decirlo porque, pues, si le dieron una variza por una regla, entonces imagínense que le va a pasar por un embarazo, y decide huir a la ciudad y se va para la ciudad, o sea, para el distrito federal, que antes, ahorita CDMX, ¿no? Y entonces a la llegada de San Juan de Letrán en la calle, le dice a uno de los cocheros, ¿no? Oye, pues vengo escapando, y el cochero le dice, ah, ya sé, te puedo llevar a un lugar donde vas a estar bien. Santa, pues totalmente en la ignorancia, no, pues sí, llévame. Se sube el cochero y lo lleva a lo que ahorita sería Insurgentes, ahí justo lo que ahorita se conoce como la zona rosa. La lleva a una casa de citas, la presenta con la matrona le dice que está muy bonita, ella le dice que está embarazada, entonces pues la aborta, y cuidan a Santa pues como si fuera una niña, ¿no? Entonces la cuidan ahí perfecto, y era tanta su belleza que pues resulta ser que la cuidan unos meses, me parece, y pues la dan de vestir, comer, y Santa dice, ah, caray, no estoy haciendo nada, me están dando de comer, entonces esto está súper chido. Hasta que finalmente llega la matrona y le dice, bueno, ya estás sana, ¿sabes qué? Ahora te voy a explicar cuál es el trabajo que vas a hacer, y pues le explica a Santa, pues perfectamente qué es lo que tiene que hacer a cambio de todo lo que tuvo, ¿no? Y Santa dice, bueno, si tengo que hacer solo eso, que aparte me gusta, entonces esto es el paraíso. O sea, vean desde ahí, el autor juega con el nombre de Santa precisamente por todo esto, o sea, por el hecho de que está jugando con el nombre. Uno se imagina una santa, pues una porte bien portada, pero no, aquí es totalmente contrario. Santa se da cuenta que su naturaleza es ser así, que le gusta el sexo, que le gusta estar en ese tipo de ambiente, y entonces para ella está perfecto, ¿no? Obviamente hay más personajes, hay un cuate, un ciego que toca el piano, que está enamorado de Santa. Entonces vean qué tanto era Santa que le dice la matrona, vamos a venderte al que pague más, y Santa le dice, oye, ¿y si mejor hacemos una rifa para ver que el que saque el boleto más caro me gana? Ah, caray, pues esta sí sabe de negocios, ¿no? Entonces hasta Santa le daba ideas de cómo podían venderla, ¿no? La venden como 3 veces virgen, o sea, 3 veces diferentes diciendo que era virgen, le enseñan unos trucos para que pueda aparentar, y total, ¿no? Hasta que finalmente llega un torero muy famoso, se enamora de Santa y le dice, pues te llevo a España, ¿no? O sea, te llevo conmigo, y allá nadie te conoce, y empezamos una vida. Y puta, ¿no? O sea, todas las demás chavas que trabajan ahí, no, mano, Santa, aprovecha, te va a llevar y todo esto. Santa se va, el torero paga una cuota porque liberen a Santa, y resulta ser que a los pocos días la encuentra Santa que lo engañó. Entonces el torero regresa a Santa y le dice la matrona, no hay devolución. El torero le dice, no quiero devolución, y uno esperaba de Santa, no, no, pues espérate, llévame, lo perdona. No, Santa le dice, bueno, hasta luego, y se mete y empieza a trabajar. O sea, y cuando vas leyendo el libro te quedas de, what the fuck, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está bien zafada esta historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A Santa se le repite en 2 ocasiones la misma. Después un ingeniero le dice, bueno, te pongo la casa chica. Santa se va, pero pues igual no aguanta, lo engaña, se regresa, y finalmente acaba muriendo sola en un hospital, pero pues otra vez el torero regresó por ella, pero Santa hizo lo mismo, y acaba en un hospital, ¿no? O sea, totalmente desangrada. Incluso hay una película que podrían verla, me parece que está en YouTube, esa sí no la chequé, pero pues ahí pueden checarla para que vean cómo está toda esta cosa, ¿no? O sea, el naturalismo mexicano llevó ese realismo a una situación más avanzada como tal, ¿no? Incluso la propia literatura mexicana crea su costumbrismo. O sea, si en Europa se da el realismo y el naturalismo, en América se crea el costumbrismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El costumbrismo va a decir que el ser
se vuelve por costumbres, o sea, nosotros estamos hechos por esas costumbres. Los autores importantes, tenemos a José Eugenio Díaz Castro y todos los que tenemos acá de este caso, ¿no? O sea, y el costumbrismo, por lo tanto, lo que va a proponer sencillamente es de que todo va a ser por costumbre. Si seguimos con nuestra analogía, por ejemplo, les decía, ¿no? La Edad Media, pues la exnovia que no quieres que conozca, ¿no? O novio, o exnovio, como quieran ver. Después viene el neoclásico, que viene la razón. No, ya no voy a ser en esa relación tóxica, voy a ser yo solamente y ya no me voy a enamorar. Después viene el romántico que habíamos dicho, ¿no? Los sentimientos y, uy, ya de baboso te volviste a enamorar. Y después te va a decir el realismo, te volvió a engañar, te diste cuenta y entonces te vuelve a engañar, te rompen el corazón y entonces vendría después del realismo, digamos, vendría el naturalismo, que te va a decir, no te preocupes, ya pasó. ¿Por qué? Porque es natural en ti. ¿Y qué crees? Va a volverte a pasar, porque esa es tu naturaleza. Y entonces vendría el costumbrismo a decirte, no te preocupes, de todos modos siempre vas a hacer lo mismo, porque esa es tu costumbre, por más que te digan. O sea, tómala, una mendiga cachetada que pondría en esta situación. ¿Por qué? Porque así son los movimientos. Y podríamos pensar, profe, pues no manches, esto sí está ya bien deprimente, ¿no? Y peor aún, ¿por qué? Porque en México hubo un montón. Tenemos Ángel de Campo, que se apodaba Micros, que escribe una obra que se llama El Pinto, José López Portillo y Rojas, pariente del expresidente, o sea, ahí tendríamos esto, Rafael Delgado con La Calandria, que es una historia sobre una perra en la revolución, perra de las que hacen guau guau, o sea, ahí tendríamos estos, ¿no? Y podremos pensar, pues sí, profe, está bien triste esta situación, o sea, en lugar de que me anime en la mendiga cuarentena, diciéndome estos movimientos, pues me pone más triste, ¿no? Entonces, digamos, hubo más movimientos después de que estuvieron ahogados, por ejemplo, el simbolismo, pero vamos a alzarnos la moral. ¿Con qué nos vamos a alzar la moral? Precisamente con el que tenemos acá, el famoso modernismo. Hubo algo que vino a decir, a ver, no todo es malo, no todo tiene que acabar de esa manera. No porque yo haya nacido en un país tercermundista, voy a tener forzosamente yo que recuperarme, ¿no? Que ser igual que mis abuelos, ¿no? No, surge de un chavito genio, que sería más o menos como el Einstein de la literatura, que es el Rubén Darío, que es el cuate que tenemos en la esquina inferior derecha. Rubén Darío, y vean, peor de este cuate, ¿no? O sea, Rubén Darío nace en Nicaragua, o sea, en un país, Nicaragua, o sea, nos quedamos así, wow, o sea, este cuate que, pero era una especie de niño genio. A los 13 años ya los periódicos se peleaban sus poesías. O sea, vean, de ese tamaño, pues era este cuate. Y entonces Rubén Darío va a decir, no tenemos por qué seguir esta costumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Rubén Darío entonces, en el año de 1888, eso es fácil de recordar 1 y 3 ochos, 1888, escribe un libro titulado Azul. Y en ese libro azul empieza a poner las bases del movimiento modernista, ¿no? Va a decir entonces que el modernismo es un movimiento de renovación religiosa e ideológica, y que entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a tener que estar viviendo con este conformismo, que todas las personas pueden ir en contra de este conformismo y renovarse. Entonces, por esa razón se llama modernismo, ¿no? Entonces, digamos que para esos años, hasta el año 1890, Rubén Darío y otros escritores comienzan a portarse de una manera insolente y orgullosa, a decir, a ver, aguanta, cierto, nací en América, soy de Nicaragua, pero aún así puede estar a la altura de los mejores. O sea, y este cuate comienza a hacer este movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Se vuelve tan famoso el modernismo que es el primer movimiento literario que no nace en Europa. Eso es lo que le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque el modernismo nace en Nicaragua con Rubén Darío y se exporta a Europa. Entonces los europeos comienzan a copiar la manera de escribir de Rubén Darío. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces se vuelve famoso, y la poesía que escribía Rubén Darío pues era genial. O sea, era poesía muy melódica, un nuevo tipo de poesía, y digamos que todos decían, a ver, debe de llevar la rima, debe de llevar esto, debe de llevar aquello, como veremos en clases anteriores. Y Rubén Darío dice, no, a ver, la rima no es forzosamente así, y tómala, inventa su propio ritmo, ¿no? Un ritmo de un verso blanco, un verso libre, en el cual no tenía que llevar la rima, sino que lo importante era el ritmo. O sea, Rubén Darío solito destruyó siglos de poesía europea
con un solo estilo, o sea, de ese tamaño, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Sus poemas pues eran muy melodiosos, ¿no? Por ejemplo, el de La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? La tristeza se muestra en su boca de fresa, que ha perdido el aliento, que ha perdido el azul. O sea, ahí nos damos cuenta de que incluso hasta suena como una batalla de rap. O sea, este cuate era de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que por esa razón el modernismo se vuelve importante. Los autores principales, pues obvio, Rubén Darío incluso, vean, ganó un premio Nobel de literatura Rubén Darío. O sea, ahí nos damos cuenta, son muchos los poetas modernistas. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, José Martí, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera. O sea, aquí tenemos un montón de personas, ¿no? Entonces, digamos, se vuelve tanto un movimiento importante que todos los empiezan a ver como un sentido aristocrático del arte. O sea, wow, estos cuates, estos americanitos ya no son tan vulgares, ya empiezan a ver esto. Incluso Rubén Darío no escribe sobre Nicaragua. O sea, no escribe sobre América, escribe sobre la India, sobre Rusia, sobre las partes exóticas. O sea, ¿por qué? Porque entonces va a decir que el ser humano es un ser cosmopolita, que el ser humano no tiene por qué quedarse en un lugar, que el ser humano tiene que salir, que el ser humano es del mundo y tiene por lo tanto que vivir con el mundo. El modernismo nos viene a dar como una ola de paz como tal, ¿no? O sea, rechaza la realidad cotidiana ante la cual el escritor huía, ¿no? En este caso va a decir lo importante es ser exótico y lejano. Entonces empieza a ser como una actitud aristocratizante, a vestirnos de etiqueta. Por esa razón era muy feo, bueno, no feo, muy antinormal, por decirlo de alguna manera, que en América se vistieran de traje y clavel en el ojal y todos bien educados, porque aguanta, pues eso es para Europa, ¿no? Andan la manga, yo también me he visto y tengo mi propio estilo, ¿no? Entonces digamos que por esa razón se vuelve importante el modernismo, aparte de que lo que escribe es una obra de musicalidad, ¿no? Muy importante. Estos cuates comienzan a hacer nuevas figuras retóricas, a utilizar versos que estaban olvidados como el verso alejandrino que es de 14 sílabas, el dodecasílabo que es de 12, empiezan a tomar figuras de la mitología griega para explicar cosas americanas. Entonces digamos que ahí sencillamente por esa razón se vuelve muy importante, ¿no? El modernismo hubiera avanzado muchísimo, claro, hubiera avanzado muchísimo, tanto así que los poetas, o sea, si bien es cierto que Nicaragua se forma o se inventa el modernismo y se exporta a Europa, en México es donde más pulula. ¿Por qué? Manuel Gutiérrez Nájera es uno de los principales poetas mexicanos modernistas que escribe el poema a la duquesa Jo. O sea, a Manuel Gutiérrez Nájera le decían el duque Jo y escribe un poema a la duquesa Jo, pues obviamente a su novia, que incluso les digo que todos estos poemas sonaban como batallas de rap, ¿no? Incluso este del duque Job es el de en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque. O sea, y te puedes ir con ese mismo ritmo de ta 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 ta, ta la base de rap que te ponen en las batallas y que sencillamente estos cuates lo podían hacer genial. O sea, y no solamente fue Manuel Gutiérrez Nájera, estaba Salvador Díaz Mirón, que también fue importante, Luis G. Urbina, también era un poeta modernista, Amado Nervo, que hay muchas escuelas que se llaman Amado Nervo, o sea, ¿por qué este cuate le escribe a la Amada Inmóvil, ¿no? A una estatua como tal. José Juan Tablada, que fue como el primer otaku de la historia, porque este cuate traía cosas de Japón, incluso traía los haikus, este cuate los toma en América. Ramón López Velarde con La Suave Patria, que es un poema muy famoso. Jaime Torres Bodet, que estuvo al mando de la Secretaría de Educación. O sea, vean ahí, o sea, Jaime Torres Bodet, Secretaría de Educación, junto con Amado Nervo también. O sea, fueron poetas que vivieron al mismo tiempo y que sencillamente eran cuates ya totalmente alejados de la realidad. Y si vemos algún dato por ahí curioso, pues la mayoría de estos compas eran homosexuales, entonces también por esa razón se les criticaba. Cuando era ser homosexual era la parte contrasistema, ¿no? La parte que era la rebeldía. Entonces, pues eran tipos que no solamente eran vagos escribiendo literatura como su profesor, sino que estos cuates eran estudiados, o sea, eran cuates, salían de la universidad, tenían un puesto en el gobierno y que pues eran chidos haciendo su trabajo y lo combinaban con la literatura. Entonces, por esa razón el modernismo es el genial, ¿no? Pero, profe, ¿por qué no entonces triunfó el modernismo? Porque se vino la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien el modernismo nos iba ganando un terreno en la historia,
viene la Primera Guerra Mundial, empiezan entonces los conflictos bélicos y ¿qué es lo que sucede? Empiezan movimientos totalmente ya alterados, ¿no? Entonces empieza el famoso vanguardismo, estos poetas que escribían locuras, o sea, cubismo, surrealismo, todo este tipo de cosas. Pero, profe, ¿por qué razón pasa esto? Pues imagínate, de repente vas bien, llega una guerra en la cual matan a tus abuelos, a tus papás, donde hay un montón de hambruna, donde el mundo está en tensión porque va a venir otra segunda guerra, porque nada quedó claro. Es como si de repente llegaras a tu casa y te, bien contento, ¿no? Y te dijeran, hijo, ¿qué crees que no te queríamos decir, pero eres adoptado? Ah, no, mano. O sea, te tumban todo tu equilibrio. Entonces, digamos que por esa razón es que no triunfa la situación del modernismo, ¿no? Aquí vamos a encontrar autores totalmente locos, o sea, autores que están muy raros. ¿Por qué? Porque ven al arte como otra manera, ¿no? Por ejemplo, vean, tenemos varios ismos, ¿no? Que así se les llama a estos poetas, bueno, estos movimientos como ismos, expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, que incluso en el dadaísmo es uno de los más importantes con Tristán Tzara. ¿Por qué? Porque Tristán Tzara se muda a Suiza y él se pregunta, ¿para qué sirve la poesía o el arte en la guerra? Y te quedas, wow, pues sí, profesor, porque usted estudió literatura y es bien inútil, pero ahora cambia la pregunta. Despiden a tu papá, despiden a tu mamá. ¿De qué sirve que los ames si no puedes hacer nada? Ah, entonces cambia toda la postura. Y es lo mismo que se pregunta el dadaísta. Y por esa razón estos cuates fueron los más locos, los que hacían cosas. El famoso antiarte surge con el dadaísmo. El futurismo, por ejemplo, con Filippo Tommaso Marinetti, estaba bien loco. ¿Por qué? Porque Filippo Tommaso Marinetti se pintaba el cabello de verde y salía, en lugar de ponerse un clavel en el ojal, se ponía una zanahoria en el ojal. O sea, vean, esos eran los actos, rebeldías como tal, ¿no? En este tipo de aspectos. Hubo muchos sismos, eso es cierto. Entonces van ultraísmo, creacionismo, surrealismo, impresionismo, surrealismo, existencialismo, experimentalismo. O sea, ahí tenemos, ¿no? Uno de los importantes es el ultraísmo. De ahí surge el genio de genios, el máximo escritor de todos los tiempos, Jorge Luis Borges. Eso lo digo yo. Entonces, digamos que ahí tendríamos esa situación, ¿no? Hubo un montón de ismos hasta que finalmente llegamos a la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad? Vamos a hablar de un famoso realismo mágico. Entonces, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, para el año más o menos de 1960, 1970, América Latina estaba sufriendo dictaduras políticas, ¿no? Había una dictadura en Argentina, una dictadura Venezuela, una dictadura en Brasil, o sea, había un montón de países que tenían esta dictadura. Y entonces los escritores empiezan a escribir un montón de cosas buenas, ¿no? De repente aparecen narraciones en América que tienen un origen en la cultura hispanoamericana. O sea, empiezan ya a decir, a ver, ok, ya no vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de lo que pasa en América. Y por ejemplo, en América pues tenemos un montón de cosas que escribir. Simplemente cuando te dicen brujería, pues imagínate, ¿no? Todo lo que pasa. Obviamente se clasifica en un género de ciencia ficción. Bueno, no, perdón, se clasifica bajo el género de la ficción porque son cosas que los demás no saben que van a entender, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y empieza a haber una preocupación por presentar las cosas irreales o extrañas. Entonces, digamos, se vuelve como común y cotidiano, ¿no? Por ejemplo, hablar de que entonces de repente un día llovieron peces y que al otro día una bruja andaba balanceándose en un árbol y como se paró en el árbol, se secó el árbol y entonces tú lo cuentas en México y pues, la neta sí le creo, pero lo cuentas en otro lugar y no. O sea, son cosas reales que parecen magia en un lugar como América. Y por esa razón el realismo mágico tuvo un apogeo gigantesco, porque de repente les digo, fue como si nacieran escritores buenos para poder escribir novelas magníficas y también se le conoce al realismo mágico como el boom literario. ¿Por qué boom? Porque les digo, fue como si explotaran escritores por doquiera, empiezan a tomar este tema y pues sencillamente presentan la magia como si fuera, no presentan la magia como si fuera real, sino que vuelven a la realidad como si fuera mágica. ¿Y qué es lo que tenemos? Personajes fantásticos, seres con una capacidad sensorial muy fuera de la realidad. No existe el tiempo para estos escritores, el pasado se combina con el presente, aunque parezca que es el futuro. O sea, estos cuates rompieron toda la narración y pues la neta la rompieron chido, ¿no? Vienen por ejemplo, hay experiencias sobrenaturales, experiencias fantásticas, la muerte se ve ya no como el fin, sino como volver a vivir algo
y sencillamente el escritor del realismo mágico rompe estas fronteras de lo real y lo irreal, ¿no? Entonces ya no se sabe dónde está ubicado, ¿por qué? Pues porque estos cuates eran buenos, ¿no? Tienes las raíces en América Latina, ¿cierto? Con este misticismo que se hace con los indígenas y los africanos. Entonces, digamos que las cosas sobrenaturales o que no se cree en el vudú y todo este tipo de aspectos, sencillamente se vuelven tema de novelas, ¿no? Entre los máximos exponentes, en Cuba tenemos a Alejo Carpentier, quien es el precursor del realismo mágico y lo real maravilloso, ¿no? Entonces, vean, son tendencias internacionales como tal, todo lo que habíamos dicho ahorita, tenemos ejemplos muy importantes, por decir, ¿no? Obviamente el máster de máster, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, premio Nobel de literatura, vean, tenemos ahí otro, Alejo Carpentier, El reino de este mundo, Horacio Quiroga con El almohadón de plumas, Miguel Ángel Asturias con Hombres de maíz, premio Nobel de literatura, Juan Rulfo de México, Pedro Páramo, Mario Vargas Llosas, premio Nobel de literatura con Panteón de los Visitadores, Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, el maestro Jorge Luis Borges con su obra El Alep, Carlos Fuentes con Aura, Laura Esquivel en como agua para chocolate, Julio Cortázar con Rayuela. O sea, vean, 1, 2, 3 premios Nobel y por ahí me anda faltando Octavio Paz, que también premio Nobel de literatura en México. Entonces, para que nos demos cuenta, por esta razón se le conoce como boom latinoamericano, ¿no? Como boom específico. Entonces, hubo grandes escritores, el importante, pues García Márquez es el más conocido de todos, no tiene mucho que falleció y pues ahí estaríamos dentro de estos aspectos. A grandes rasgos serían todos estos los movimientos literarios que vamos a aprender y pues bueno, entonces cerraríamos por hoy. Y pues estaríamos entonces, ya saben, su sesión de dudas, cualquier pregunta o duda que tengan, por los medios ya señalados. Y pues bueno, ¿no? Entonces, muy gracias por su participación. Entonces, pues nos estaríamos viendo. Síganse cuidando mucho, por favor. Yo los veo la siguiente semana con nuevo video. Y pues bueno, suscríbanse, denle campanita y compártanlo en sus redes sociales para poder seguir haciendo. Y nos vemos la siguiente semana con otro tema nuevo. Muchas gracias. Les mando un abrazo desde aquí. Cuídense mucho. Ya saben, los TQM a todos.